Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto predicar la palabra de Dios, pero me da mucha tristeza también el no mirarlos frente a frente en su templo. Así que les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta transmisión y los que ya han estado durante este programa. Así que quiero que escuche lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 40 al 44. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, pues todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogase que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a orar para que el mensaje llegue a nuestras vidas haciendo el efecto necesario, pero para que la palabra también sea expresada de la manera correcta. Señor Jesús, te damos gracias por la vida y la salud que nos prestas y que podemos escuchar nuevamente palabra tuya. Te doy gracias porque tu fidelidad, porque tu gracia, tu amor y tu misericordia nos mantienen de pie, nos mantienen firmes y nos mantienen seguros. Yo te pido, Señor, para que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones, para que el mensaje pueda hacer el efecto necesario en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Esta mujer representa a una generación, representa una época donde ella como mujer tenía que abrirse paso por cuestión de género, representa una época donde ella tenía que abrirse paso en cuestión de la ley que la excluía por la condición que tenía, y donde debería de ser apartada del público, de la sociedad, por esa enfermedad. Pero quiero remontarme hasta la generación que nace en el desierto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, y esto hace que se mencione en toda la Biblia, esto hace que Dios lo mencione en toda su palabra, porque la manera en la que Jehová saca de la esclavitud a un pueblo, de la manera en la que lo hace, para que luego se mencione en los salmos, en los profetas, que lo mencionen en los evangelios, que lo mencione Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva y hasta nuestros tiempos, porque lo hace de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Israel no pudo haber salido de Egipto por sus propios méritos. Quizá ellos querían salir y conquistar un pueblo, conquistar otra nación, pero no podían hacerlo por sus propios méritos. Ellos no podían vivir cómodamente porque estaban en la esclavitud. Un esclavo es aquel que carece de libertad y de derechos propios. Un esclavo está sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que lo vende como mercancía o que lo compra a su conveniencia. Pero también un esclavo es aquel que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir y sentirse bien con él mismo. Ellos eran esclavos, no tenían riquezas, no tenían posesiones. Tenían muy poco, las posesiones que puede tener un esclavo. Al contrario, ellos tenían azotes, tenían humillación, tenían verdugos, tenían injusticia. Y estoy seguro que más de una ocasión nosotros nos hemos sentido así, o quizá hoy nos identificamos con ellos. A veces nos hemos sentido esclavos de algo o de alguien. Así que Dios promete sacarlos de ahí y llevarlos a Canaán. Ahí les promete abundancia, les promete protección,
les promete posesión, les promete leche, les promete miel. Y Dios les promete que sus ojos estarían sobre ellos todo el tiempo. Les promete la plenitud de su bendición, que va a estar ahí, que nada les va a faltar. Así que los saca y los lleva al desierto. Para poder conquistar la tierra que el Señor les quería dar, ellos tenían que ser pasados por el desierto. El plan de Dios no era dejarlos en el desierto. El plan de Dios es Canaán. El desierto era necesario, era la ruta para llegar a la meta y cumplir el sueño de Dios. Pasar por el lugar donde tenían que pasar era necesario. Aunque Él pudo hacerlo como lo hizo con el profeta Elías o como lo hizo con Felipe, pero Dios lo hace de una manera diferente. Y lo hace porque si hubiera llevado así a Canaán, hubieran tenido las costumbres de Egipto, hubieran tenido los ídolos de Egipto, tendrían sus hábitos. 430 años no pintaban para un escenario mejor. Probablemente algunos se convertirían en capataces o posiblemente se rendirían como esclavos, pues esa era la mentalidad que ellos tenían. Así que Dios los lleva al desierto para cambiarles su mentalidad, para cambiarles el corazón, para cambiarles su forma de pensar y para demostrarles quién era su Dios. Así que fue ahí donde Dios les demostró su poder, donde no habría otra autoridad que la de Él. No habría verdugo, no habría aflicciones. Lo único que iba a haber ahí era una nación bajo Dios. Dios les habla de quitar todas las costumbres, todos los hábitos de los egipcios, y Dios les muda el corazón para que ellos tengan sueños. Cuando recibimos una profecía, cuando recibimos una promesa, nosotros empezamos a imaginar, nosotros empezamos a soñar, porque es el propósito de las profecías. Imaginar y quitar todo aquello que puede impedir que la promesa se cumpla. Así que Dios quería que fuera una nación que tuviera sueños, así que comienza a darles promesas. Quería Jehová que fuera una nación que se moviera bajo el lenguaje del Espíritu Santo, porque mientras Israel tuviera sueños, agradarían a Dios, porque serían sueños puestos por Él y para Él. En el desierto Dios les da la ley, una ley que era necesaria, porque ya no iban a ser regidos por las leyes egipcias. Ahí ellos escuchan la voz audible de Dios, Dios les da los mandamientos, y ellos les tiene que quedar demostrado que son un pueblo apartado para Dios. Y Dios les da la ley para que de esta manera ellos puedan estar listos para entrar a la tierra prometida. Y es que si no tenemos ley, si no obedecemos, no podemos llegar a la tierra que Dios nos ha prometido. No podemos, o las promesas de Dios no se cumplen en nosotros cuando no hay obediencia de por medio. Y quizá nos sentimos identificados y a veces nos apropiamos de estas promesas y nos imaginamos seguridad, nos imaginamos libres de aflicción o con esperanza. Dice en el Salmo 84: no quitaré el bien a los que andan en integridad. Y nos apropiamos de la palabra, nos apropiamos de la promesa, pero nos olvidamos de la integridad. Nos olvidamos de la obediencia que requiere el ser íntegros, el llegar a la integridad. Así que esta generación que hemos leído es aquella generación que nace en el desierto. Las generaciones han ido cambiando. Esa generación no es la misma que la nuestra, pero todos formamos parte de una generación. Nuestra generación es conocida o será conocida como una generación digital. Prueba de ello es que yo hoy estoy predicando frente a las cámaras y usted está escuchando este mensaje detrás de una pantalla con su familia, porque le hemos dado paso a la tecnología. Pero
también somos una generación herida, una generación que ha sido dolida por el pecado, por la inmoralidad en la que vivimos en nuestros tiempos. Hace años, predicando algo parecido a lo que hoy estoy haciendo, mencioné que si nuestra generación no se arrepiente del pecado en el que vivimos, lamentablemente no sobreviviremos. Y hoy me queda más que claro, porque somos una generación que, siendo iniciada con fundamentos bíblicos, con principios cristianos, los han dejado por situaciones o por cosas que nos convienen más, sin pensar en cuál sería nuestro resultado. Vivimos tiempos peligrosos donde el pecado nos acecha, donde la perversidad se quiere adueñar de nosotros, pero también vivimos un tiempo donde podemos sentir la presencia de Dios quizá más fuerte que nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde hay pecado, donde hay inmoralidad, pero también donde hay cristianos que se paran en la brecha, donde hay cristianos que están haciendo algo por la sociedad, cristianos que no hemos dejado que la palabra de Dios se deje de transmitir a los corazones, a las familias, a las personas que más lo necesitan. Dios sigue sanando, Dios sigue supliendo necesidades, Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue proveyendo. Pero es necesario que seamos una generación de cambio, una generación que haga algo más por la nación en la que está. Lamentablemente, esta generación de Moisés también conoció la perversidad y el pecado. El pecado estuvo sobre ellos, tanto que no recibieron la promesa. No entraron a la tierra prometida por su incredulidad. No recibieron la promesa porque se quejaron, porque murmuraron, porque se convirtieron en una nación que idolatraba. Se convirtieron en una nación que se apartaba de Dios constantemente. Empezaron a quitar a Dios de su camino. Empezaron a poner cosas más importantes para ellos. Empezaron a apropiarse más del pecado. Y esta generación no entra a la tierra prometida. Cerraron los cielos y como consecuencia caminaron muchos años en el desierto, porque nunca hubo un arrepentimiento. Esa gente pereció. Por su pecado vivieron en el desierto. Y esto lo hemos mirado por muchos años. Cristianos, jóvenes, familias enteras que no han entrado a la promesa y que están dando vueltas solamente, sin una esperanza. Ahí estuvo Dios siempre, a través de los años, a través de muchas generaciones, queriéndolos sacar del desierto, queriéndolos sacar de su soledad, de su aflicción, de la esclavitud, de la indecisión de seguirle. Y conocemos la historia del pueblo de Israel y sabemos que Dios, en su infinita misericordia, viene a la tierra, se hace carne y habita entre nosotros. Y ahí es donde nace la generación que conoce a Jesús físicamente. Qué privilegio tan grande el que tuvo esta generación. Privilegio que muchos quisiéramos tener, porque se convierte en una generación que escucha los mensajes directos de Jesús, ya no por escrito, ya no porque alguien los dijo, sino porque lo están viendo, lo están escuchando, están viendo a Jesús sanar enfermos, supliendo necesidades. El desierto es necesario para que nosotros sepamos quién es la fuente de nuestra provisión. Y a lo mejor así nos sentimos. A veces nos sentimos sin esperanza, sin sueños. Pensamos en nuestra familia y es donde entra la incredulidad, donde entra la duda, pero también en ocasiones entra la queja, porque empezamos a dudar de Dios.
En el desierto, cuando somos procesados, no aguantamos o no soportamos el proceso y se nos olvida. Y es cuando empezamos a dar vueltas en el desierto. Dice Oseas 2:14: pero he aquí que yo le atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otras versiones dice: y te llevaré al desierto para enamorarte, porque en el desierto es donde nosotros conocemos quién es la fuente de nuestra provisión. Ahí es donde sabemos quién es nuestro Dios. Y yo quiero que sepas que Dios ha mirado tu aflicción, Dios ha mirado tu dolor, Dios ha mirado tus necesidades, Dios ha mirado cuánto has luchado por la bendición. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu corazón. Dios quiere hacer grandes cosas en tu familia, en tus hijos. Dios quiere suplirte las necesidades, porque es un Dios que quiere que soñemos, un Dios que quiere cumplir sus promesas en nosotros. Y quizá algunos se preguntan: pero ¿qué tiene que ver el pasaje que leímos al principio con todo esto? Y es que seamos, o tenemos que ser, una generación que interrumpe el caminar de Jesús. Como aquella mujer que tocó el borde de su manto, ella interrumpió su caminar al Jesús detenerse a sanarla. La Escritura nos habla de esta mujer con una condición totalmente lamentable, pues tenía 12 años de estar enferma, 12 años de estar dando vueltas por el desierto sin poder llegar a la promesa de sanidad, a las palabras de restauración que ella seguramente algún día escuchó. Todo lo había gastado en médicos y nada le funcionaba. Al contrario, todo parecía peor. Ante la ley ella era inmunda, pues tenía un flujo de sangre y a causa de eso no podía ser incluida en algún lugar. Ella tenía que ser apartada, pero su vida cambió. Escucha a Jesús, sabe quién es Jesús y sabe que Jesús la puede sanar. Y ese día cambió, porque cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, ella tomó la decisión de acercarse y tocar el borde del manto de Jesús. Ella tenía tanta fe que sabía que con solo tocar su borde ella podía quedar sana. Quizá otros pensaban en acercarse a Jesús, platicar con Él, decirles cuál era su necesidad, su problema, un consejo quizá. Pero esta mujer sabía que con solo tocar el borde de su manto, ella podía quedar sana. Porque sabe que todo comienza a cambiar cuando nosotros nos acercamos al Maestro, cuando le creemos, cuando tomamos la decisión de ir en pos de Él. Todo cambia cuando interrumpimos su caminar. Y la fe tiene el poder para transformar vidas. Y esta es la fe que podemos ver en esta mujer. Porque la fe activa la gracia de Dios. Y no es que la gracia de Dios esté desactivada. Dice Romanos 4:16: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si nosotros tenemos fe, si nosotros le creemos, si nosotros lo obedecemos, los cielos se van a abrir a nuestro favor. Téngalo por seguro. Hoy más que nunca necesitamos buscar un arrepentimiento. Y busquemos ese arrepentimiento no por nosotros mismos. Hágalo por su esposa, hágalo por su esposo, hágalo por sus hijos, por su familia, por los que le rodean. Necesitamos buscar ese arrepentimiento, porque muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos visto a gente que sigue dando vueltas en el desierto. Seguimos viendo gente que está dando vueltas en la esclavitud. Pero muchos de nosotros quizá vivimos como esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del vicio.
donde no podemos vivir en paz, donde no podemos soñar, donde no podemos imaginarnos un futuro de bienestar, porque sabemos que estamos esclavizados, donde no hay esperanza, donde no hay felicidad, donde no hay dicha. Pero déjeme decirle que Dios le quiere librar, Dios quiere sanarlo, Dios quiere romper esas ataduras que quizá nos tienen atados. Dios quiere salvarnos, solo nos basta acercarnos a Él y arrepentirnos, dolernos del pecado, y Dios nos aceptará. Esta mujer quedó sana porque tuvo fe, porque creyó en Jesús. Llamó la atención del maestro. Su fe hizo que Jesús volteara a verla y la sanara. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos tener ese privilegio. Muchos de nosotros queremos que Jesús voltee a vernos, que Dios nos dé esperanza, que Dios nos sane. Me gustaría que cierre sus ojos, y si usted tiene de algo que arrepentirse, lo haga. Como lo dije anteriormente, hágalo por usted, hágalo por su familia, por sus hijos, su esposa, su esposo. Porque el arrepentirnos abre los cielos a nuestro favor. Y arrepentidos y en obediencia podemos tomar cada una de las promesas que Dios nos ha dado. No podemos exigir una promesa si no hay obediencia de por medio. No podemos exigir ni apropiarnos de las promesas si no obedecemos, si no estamos en integridad. Y para eso necesitamos arrepentimiento. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias porque tu fidelidad no depende de nuestra infidelidad. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy, Señor, quiero pedirte por cada uno de los que, escuchando ese mensaje, han decidido cambiar su vida, cambiar su corazón, cambiar sus hábitos, cambiar sus costumbres a hábitos que nos llenan de esperanza, que nos llenan de tu gracia y de tu poder. Te pido, Señor, por aquellos corazones de los que en este momento se están arrepintiendo de algo que se tiene que arrepentir. Y yo te pido para que pongas en nuestro corazón el deseo de servirte con más fuerzas, porque en estos momentos es cuando el mundo, cuando la sociedad necesita gente que le crea a Dios, que le crea sus promesas, gente que sueña con un mejor futuro para el país, para las familias. Te pido por aquellos jóvenes, por aquellas familias que un día se apartaron de tu promesa y que en estos momentos están dando vueltas en el desierto, para que tú los traigas del desierto y los enamores de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu mensaje. Les agradecemos por estar en esta transmisión. Sigámoslo haciendo, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios. Dios los bendiga.